Hola, buenos días. Voy a hacer una lectura de un discurso, de una exposición que hizo un marxista, un profesor de economía marxista que sigo mucho para estas cuestiones de actualidad. Es el profesor Richard Wolff. Es un profesor de economía en Estados Unidos, que tiene un canal en YouTube, es activista, crítico del sistema económico gringo y crítico de las cosas que pasan en el mundo. Recientemente hizo esta plática y me pareció muy de actualidad. Está fechada déjeme ver la fecha de cuando lo publicó. Lo hizo jole, buscándolo aquí en YouTube, ni siquiera el 29 de abril. Ya tiene 2 semanitas. Pero bueno, empezaré. Voy a empezar con la plática, con la lectura. Ok. Él lo hizo en un programa recurrente que se llama Economic Update, que se traduce como actualización económica. Entonces ahí vamos. El título es Actualización económica, el fenómeno de China. ¿Por qué dedico esta lectura a China? ¿Será porque China es extremadamente importante en el mundo actual? Parcialmente. ¿Es porque China es una especie de novedad que está cambiando el mundo hoy? Sí, esa es otra parte. ¿Es porque no se entiende bien a China, particularmente en Estados Unidos, pero en Occidente en general? Sí, pero hay una razón más. China está cambiando y dando forma al mundo de maneras que serán fundamentales para nuestra experiencia en el futuro previsible. Merece mucho más atención de la que se está recibiendo, o, para ser un poco más precisos, merece una atención que sea equilibrada, que es tratar de entender lo que está pasando, y eso no es propagandístico. Pintarlos mal para que nosotros en Occidente nos veamos mejor en comparación es un juego infantil. Es peligroso y no es para lo que estamos aquí. Para lo que estamos aquí, los que estamos tratando de hacer es obtener una visión general que tenga algún sentido. Si luego terminas apoyando a China o criticándolo, es cosa tuya, ¿vale? En primer lugar, comencemos diciendo que realmente es un fenómeno lo que China ha logrado. Merece el reconocimiento de este hecho por parte de todos. ¿A qué me refiero? Bueno, esta es la mayor historia de crecimiento económico que probablemente tengamos en la historia de la raza humana. Hablamos de un país que durante los últimos 70 años, más grande por población del mundo, con más de 1,000 millones y acercándose a los 1,500 millones de personas, en una pobreza indescriptible hace apenas 70 años. Fue una de las grandes historias de horror de la pobreza del mundo. Y en esos 70 años, este país ha sacado a 1,000 millones o más de esas personas de la pobreza abyecta. Y en el mundo moderno, con ese tamaño de población, algo que nunca antes se había hecho. Si tomamos a toda Europa junta, que es 1/4 de la población de China, les tomó de 2 a 300 años hacer algo comparable en su economía. El récord de crecimiento de China en 70 años es extraordinario. Muchas otras características de China son menos extraordinarias. Hay cosas buenas y hay cosas malas que se pueden mencionar al respecto. Nadie lo niega. Pero cuando se trata de crecimiento económico, escapar de la pobreza, producir una realidad económica moderna en términos de producción y distribución de bienes y servicios, ese objetivo, que es el objetivo principal de la mayoría de los pueblos en este planeta, y lo ha sido durante los últimos 70 años, hay una cosa sobresaliente y nadie más se acerca. Es la República Popular China.
Y cualquier otra cosa que puedas pensar o decir sobre esta sociedad, pretender que lo que acabo de decir no es el caso, no haría que tu comprensión sea mejor, va a empeorar las cosas. ¿Y cómo es diferente y único en esos aspectos? Bueno, no se parece a la competencia que Estados Unidos ha tenido antes con otras potencias capitalistas. Ahora tenemos a Europa y a Estados Unidos por un lado, China y sus aliados, los llamados BRICS, por el otro. Estos son los dos grandes bloques competidores y realmente compiten. China supera a Estados Unidos en la producción de muchos commodities. China ha alcanzado un nivel de sofisticación tecnológica con el cual los Estados Unidos batallan en competir. Por eso el presidente Biden está dando dinero a los productores de chips semiconductores. Por eso tenemos un arancel del 27,5% a los vehículos eléctricos chinos, que se acaba de subir al 100% o se propone subir al 100%. Porque los vehículos chinos son dominantes. Los vehículos eléctricos chinos son dominantes en la industria global. Hoy en día, en términos de calidad y precio, hay una dura competencia que no se parece a nada a la que Estados Unidos haya enfrentado antes. Antes, la competencia de Estados Unidos eran otros países capitalistas: Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Japón. Ahora la competencia es con una sociedad que no se considera capitalista, que se considera socialista, donde tienen un papel enorme el gobierno y su partido comunista, que está claramente a cargo del país. Eso es nuevo y eso es diferente y eso va a producir resultados diferentes. También es una competencia no como la que Estados Unidos tuvo con la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque China, durante la mayor parte del periodo de los últimos 70 años, ha dado la bienvenida abierta a las empresas capitalistas para que se desarrollen dentro de China. Tanto las que pertenecen a individuos chinos, empresas capitalistas privadas y otras traídas de Europa, Japón y Estados Unidos. Hay un sector privado que es aproximadamente la mitad de la economía y hay un sector estatal, la otra mitad. Esto no se parece en nada que existiera en la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tenemos una relación peculiar. En realidad, hay más colaboración entre Estados Unidos y China que la que jamás hubo económicamente entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero también hay una competencia económica mucho más profunda que la que existió entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En otras palabras, la experiencia china, especialmente en su relación con los Estados Unidos y en general con el mundo capitalista, Europa Occidental, América del Norte y Japón, es única en muchos sentidos. Y eso debe entenderse, dado que China es ahora el segundo país más desarrollado y con mayor influencia en la economía mundial. Y bien podría, antes de finales de esta década, ser el principal moldeador de los acontecimientos económicos mundiales. Para que entendamos ese logro extraordinario y esta extraordinaria realidad en la que vivimos, como siempre, necesitamos hacer algo de historia. Y la historia que voy a hacer brevemente con ustedes está diseñada para prepararnos para comprender la economía y la política de China hoy. Xi Jinping, el líder actual de China, habla de 100 años de humillación. Aproximadamente de 1850 a 1950, 100 años durante los cuales China se sintió humillada. A medida que los países occidentales se apoderaron de fragmentos de China librando guerras, asumiendo el control de ciudades enteras y hundiendo a la sociedad en niveles de pobreza mucho mayores que los que se había visto antes. Por otro lado, nunca hubo un colonialismo total. China mantuvo su independencia a diferencia de la India o Indonesia o la mayor parte de África, etcétera. Por lo que hay una mezcla de humillación e independencia. Nunca hubo colonos. Ningún europeo se estableció en grandes partes de China. Sí,
Tenían propiedades en ciudades a lo largo de la costa, pero nunca se apoderaron del país como lo hicieron, por ejemplo, en Sudáfrica o Nueva Zelanda o Australia o Estados Unidos o Canadá. Y podría seguir. Una vez llegando el siglo XX, suceden dos cosas terriblemente interesantes. Casi al mismo tiempo, una guerra final derrotando a los chinos, conocido como la rebelión de los Boxers. En la rebelión, los europeos se unieron para asestar un golpe bastante devastador y demostrar que eran la potencia dominante, incluso si no se establecían en una relación colonial. Y no es tan sorprendente que muy pocos años después de la Revolución Soviética en 1917, unos años después, los chinos también hacen una revolución. Los comunistas chinos, inspirados en parte por la Revolución Rusa, comienzan la Gran Marcha. Comienzan el movimiento liderado por Mao, que finalmente en 1949 conduciría a la victoria del Partido Comunista y su ejército. Vencieron al ejército amistoso con Occidente de Chiang Kai-shek. El poco de capitalismo que implantaron las potencias occidentales en China después de la rebelión de los Boxers, quienes aparentemente esperaban desarrollar a largo plazo un capitalismo subordinado más complaciente en China. Sus planes fueron derrotados. Una guerra civil llevó a los comunistas a la victoria en 1949. Estuvieron aliados con la Unión Soviética desde 1949 hasta alrededor de 1960, cuando la Unión Soviética y China rompieron. La ruptura fue amarga e incluso sostuvieron conflictos militares difíciles y ocasionales entre ellos. Los chinos emprendieron un desarrollo propio, diferente de los soviéticos en Rusia. Sí, el socialismo puede tener muchas formas y durante los últimos 60 años, China ha seguido su propio camino para producir su propia versión distinta de socialismo o comunismo, dependiendo de la palabra que usted crea que encaja mejor. Y es en esos últimos 60 años, y particularmente en los últimos 40 aproximadamente, que se lograron los logros con los que comencé la lectura de hoy. Se convirtió en un país poderoso, se convirtió en un socialismo con características chinas. Quiero subrayar que fue contra la humillación de esos 100 años que los chinos se comprometieron a dar prioridad a convertirse una vez más en un pueblo inhumillable, lo suficientemente poderoso, lo suficientemente rico y productivo como para no ser humillados nuevamente por Occidente. Ese es su principal objetivo y lo han logrado. Ok, estamos hablando hoy sobre el fenómeno de China. Ya hicimos una revisión general, revisamos algo de historia y ahora vamos a abordar la economía y la política de este notable fenómeno. Primero, la economía de los últimos 30 o 40 años. El crecimiento económico ha sido nada menos que estupendo. Si utilizamos la medida conocida como PIB, Producto Interno Bruto, una medida aproximada de la producción total de bienes y servicios en un año, durante la mayor parte de los últimos 25 años, si clasificamos a los países del mundo según cuánto aumentaron su producción total, cuánto aumentaron la riqueza que pudieron producir, entonces el número uno en esa lista, año tras año, fue la República Popular China. Ningún otro país tiene un historial incluso cercano a ese. Por notables que sean los últimos años de desarrollo económico en la India, en términos de largo plazo, no se acercan a lo que hicieron los chinos. Y permítame ser claro, no es solo que el crecimiento de la producción china es número uno. El aumento del salario promedio de su gente fue igualmente estupendo. Ha aumentado entre 4 y 5 veces en 40 años. Permítame comparar eso con el nivel de salarios de Estados Unidos. Los salarios reales, los llamados ajustados por la inflación, donde los chinos cuadruplicaron
o quintuplicaron los salarios de que la gente recibe, el salario real en los Estados Unidos aumentó del 10 al 20%. Del 400 al 500% del 400 al 500% en China y entre 10 y 20% en los Estados Unidos. Los Estados Unidos ni siquiera se acercan al beneficio de la clase trabajadora en China. Si se quiere entender la satisfacción de la clase trabajadora china con su experiencia, ahí está. Un nivel de bienestar económico alcanzado en un tiempo récord, como nunca antes se había visto en el mundo antes, incluso teniendo en cuenta el crecimiento espectacular que había existido en los Estados Unidos a final del siglo XIX y principios del siglo XX, o en Japón a finales del siglo XIX, o en Alemania. Los chinos superan a todos. El papel de China en el comercio mundial, increíble. Se convirtió en el centro manufacturero para todo el mundo en ese periodo. Se convierte en el actor central del comercio mundial, el transportador crucial de bienes y servicios en los océanos de todo el mundo. Es una extraordinaria manera de llegar al estatus de superpotencia. En términos económicos, literalmente superado solo por Estados Unidos y con una diferencia cada vez menor entre China y Estados Unidos en términos de tamaño económico. La singularidad de China también radica en que no pasó a ser abrumadoramente una economía de empresa privada como se habían convertido los Estados Unidos y Gran Bretaña, ni tampoco un sistema empresarial abrumadoramente operado y de propiedad estatal como se había convertido la Unión Soviética. Esa división con la Unión Soviética de la década de los 60 tuvo enormes consecuencias. De modo que en las últimas décadas, China se ha convertido en una nación compuesta aproximadamente por la mitad de empresas capitalistas privadas y la otra mitad de empresas estatales. Y ambas mitades comparten la antigua estructura capitalista de empleado y empleador. Lo que probablemente explique por qué los chinos sabiamente no llaman comunista a su sociedad. El nombre del partido es comunista, pero lo que han logrado lo llaman socialismo. Algo más y diferente al capitalismo, pero aún no comunismo. Lo cual es una forma bastante interesante de entender cómo funciona China. Literalmente redefine lo que significan las palabras por la forma en que han elegido desarrollarse. Quiero mencionar algunas de las cosas que son distintivas de China porque se derivan de la forma en que han organizado su economía. Mientras que en los medios occidentales a menudo muestran que a los chinos como si están torpemente cometiendo errores, permítame darles algunos ejemplos. En China, debido a que la economía es planificada por el gobierno y por el Partido Comunista, que da forma al gobierno, construyen viviendas antes que la gente las necesite. Por eso, cuando ven una fotografía de zonas de alguna ciudad donde hay muchos edificios de departamentos vacíos, no es porque no sepan lo que están haciendo o estén cometiendo errores. Planean el crecimiento económico. Donde quieren que esté la ciudad, qué tan grande será. Todo se hace en relación con el resto del crecimiento de la sociedad, por lo que construyen antes de que la gente lo necesite, para que cuando puedan, las personas puedan mudarse desde donde estén a los apartamentos disponibles. Puede que no te guste el resultado de esa política habitacional, pero esa es otra cuestión. Pero no es un error ni es un defecto. Es la forma en que organizan las cosas. De igual manera, han logrado sacar a cientos de millones de personas del campo, de las zonas agrícolas de China a las zonas industriales urbanas. La industrialización moderna tardó siglos en Europa, 1 o 2 siglos en Estados Unidos, tardó entre 30 y 40 años en China y trasladaron a una población agreste más grande que estaba mucho más atrasada comparado con la industria moderna que tienen hoy. Una transformación que podría haber tenido y pudiera haber hecho explotar a otras sociedades debido a las tensiones, las dificultades y el dolor del cambio social. Lograron todo eso para convertirse en lo que hoy son,
Nuevamente, el camino estuvo lleno de errores, por supuesto, pero son logros que hay que reconocer por los resultados que han entregado su gente. Realmente terminaron con la pobreza masiva y han sido reconocidos por eso, por las Naciones Unidas, por haberlo logrado. Nuevamente, todo tipo de fricciones y problemas, sin duda. Pero acabar con la pobreza no es un logro menor en un mundo que todavía tiene grandes cantidades de ella en todos los continentes. Después de haber desarrollado la sociedad industrial moderna básica, apuntaron a los Estados Unidos con su modelo, como su modelo a superar. Y por eso para eso han trabajado incesantemente, para convertirse en el lugar donde se produzcan los mejores vehículos eléctricos modernos y ser la única parte del mundo que pueda competir con Google, con Apple, con Intel, con cualquiera de las empresas con los más altos niveles de modernización que se han logrado formar en Occidente. Sí, los neoconservadores que controlan el gobierno de los Estados Unidos los retratan como el gran mal. Sí, ciertamente han superado a la Unión Soviética en estar económicamente más desarrollados y desde hace bastante tiempo. Y por lo tanto, tienen una mayor base económica para formar cualquier ejército que piensen lograr. Entonces, permítanme pasar ahora a la política de China. Sí, China tiene una entidad política dominante y ese es el Partido Comunista de China. Es el partido político dominante sin duda. Está en contra del capitalismo y a favor del socialismo. Pero antes de apresurarse a pensar lo que es eso, lo que eso puede significar para usted, piense en esto. Desde el punto de vista chino, Estados Unidos tiene el dominio político de un partido político procapitalista. Para ellos, el partido capitalista gringo tiene dos alas, la republicana y la demócrata. Dos alas diferentes que están de acuerdo en que el capitalismo debe ser, que están de acuerdo en que el capitalismo es y debe ser la realidad dominante de los Estados Unidos. Bueno, los chinos argumentan que esa es exactamente su visión del socialismo, por lo que sí excluyen el capitalismo, pero señalan que Estados Unidos excluye el socialismo. Podría gustarte uno y no el otro, pero no se puede fingir que son tan diferentes esos dos países. El Partido Comunista en China tiene un ala, el Partido Capitalista en los Estados Unidos, según ellos, tiene dos. Y los estadounidenses pueden elegir entre esas dos y nada más. A nadie se le permite inmiscuirse en ese monopolio, excepto en los bordes, y ahí es donde se mantienen. Y ahí es donde han estado durante los últimos 70 años. Al igual que el monopolio que opera el Partido Comunista Chino, el Partido Capitalista en los Estados Unidos opera igual. Los chinos también están orgullosos de haber enfrentado el desarrollo desigual. El hecho de que en el capitalismo una parte de un país está desarrollado y se permite que otra parte languidezca, se ha centrado en superar ese desarrollo desigual. Algo que Marx entendió originalmente sobre el capitalismo. Siempre crea un área próspera por allá, un área pobre por aquí, un buen vecindario por allá, una ciudad aquí, un vecindario terrible por allá, etcétera, etcétera. Los chinos dijeron que nos vamos a desarrollar, vamos a darle especial énfasis a las zonas más pobres y sacar a la gente de allí y trasladarla a zonas mejores o transformar esas zonas y básicamente han hecho un poco de ambas cosas. Es una nueva forma muy interesante de entender la tarea de la política, compensar el desarrollo desigual que surge del capitalismo. Bueno. Y políticamente han tratado de construir una alianza. No querían estar aislados como Occidente, querían que estuvieran y han tenido un éxito espectacular. Con su iniciativa de la Franja y la Ruta para construir una ruta comercial desde China a Europa, replicando a la antigua ruta de la seda, han intentado
con todas sus fuerzas apaciguar a Europa Occidental y a los Estados Unidos cuando son discriminados. Han sido relativamente lentos y moderados en responder a la discriminación de Europa Occidental y de los Estados Unidos. Producen productos de mejor calidad a un precio más bajo, lo han demostrado durante 40 años. Eso es lo que utilizan para penetrar económicamente en Occidente. Y por lo tanto, su política es ir muy lentamente. En caso de que no lo hayas notado, los chinos no han construido bases militares avanzadas en todo el mundo como lo ha hecho Estados Unidos. Aunque tienen el dinero, podrían, pero no lo hacen. Y no han estado involucrados en ninguna guerra extranjera. Los soldados chinos no están ubicados en ningún otro lugar del mundo, de la forma en la que los soldados estadounidenses están ubicados literalmente en todas partes. Por lo que es bastante diferente. Los BRICS contra el G7 es una creación más de China que de cualquier otro país. Es la forma en que los chinos expresan su fenomenal crecimiento económico. Finalmente, el futuro. Bueno, hay dos futuros que China tiene por delante y probablemente decidirán tomar. El mundo entero desempeñará un papel. Decidirán entre estos dos caminos. Y esto es lo que está pasando ahora y eso es lo que vamos a vivir en los próximos años. Camino 1. China se convierte en el nuevo imperio hegemónico, tal como vimos el ascenso y la caída del imperio romano, el imperio griego, el imperio persa, el imperio otomano y todos los demás. Y más recientemente el imperio británico en el siglo XVIII y siglo XIX y el imperio americano durante el último siglo. China puede convertirse, esa es su opción, en el nuevo imperio, pero hay una alternativa y los chinos hablan de ellos. No volver a hacerlo, no tener otro imperio, decir adiós a la historia de imperio tras imperio. Tal vez los BRICS podrían convertirse no en el imperio de un país, sino por primera vez en una alternativa colectiva global para organizar la sociedad humana. Ha sido un sueño. Por eso se llamó Liga de las Naciones o las Naciones Unidas. Los chinos pueden hacer realidad ese sueño. La idea de dejar la visión imperial, de buscar una comunidad colectiva de naciones como la próxima fase de la humanidad, es una idea que inspiró a la Liga de las Naciones y a las Naciones Unidas. Pero tal vez ahora realmente lo tengamos si los chinos continúan en la dirección descrita por los BRICS de hacerlo colectivamente. Los chinos aún no dominan a los BRICS como los Estados Unidos dominan el G7. Esos son los dos caminos hacia el futuro entre los que China está decidiendo ahora. Espero hayan comprendido el valor y la conveniencia de esta lectura sobre el fenómeno de China. Es todo, amigos. Esto fue, lo traduje pues, desde el inglés usando pues ahí algunas herramientas que no pone puntos ni comas y entonces tuve que ponerlas yo allí. Lo revisé un par de veces, pero sí tengo algunos ahí mejoras todavía que hacerle. Pero ese es el mensaje, ¿no? El mensaje es que estamos en una realidad donde el modelo chino ha mostrado tener bastantes beneficios y logros y se convierte en una amenaza, una hegemonía. Y también tenemos, pues, que aquí hay una propuesta de generar una comunidad mundial equilibrada para llevar las relaciones entre los pueblos globales y dejar atrás el periodo imperial de la humanidad, donde un imperio conquistaba y luego el otro, luego caía, luego el otro. Entonces, esas son ideas y propuestas muy, muy significativas para nuestro futuro. Por eso quería leer esto, que desde el punto de vista del profesor Wolf. Esto es lo que quería que leer, amigos. Si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, bienvenido. Pero por mi parte, mi trabajo está hecho. Gracias por venir acá, Sergio Unidos, Fernando, Verónica y RR. Dejé grabado el espacio por si alguien lo quiere revisar en el futuro. Subí el video original y creo que voy a subir el texto en un vínculo. Voy a subir el texto para
para que lo puedan leer ustedes. Fernando, me dices palabra. Adelante, Fernando. Bienvenido, amigo. Sí, toma el micrófono, Fernando, está bien. Sí, gracias, Carlos. Súper interesante todo lo que nos estuviste ahí leyendo. Algo que se me quedó bien grabado, que fueron de las últimas oraciones que estuviste leyendo ahí sobre que China todavía no tiene un control sobre los países que constituyen el grupo BRICS y los que están por agregarse, ¿verdad? Tienes toda la razón, nada que ver con los G7 de Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucho más control que lo que China pueda tener con los BRICS. Pero hay que tener algo bien en cuenta, tú, Carlos, que me encantaría que que si tengas que investigar para que esté el 100% seguro de lo que yo voy a decir, porque yo no estoy seguro un 90%, pero tú sabes bien cómo es esto de la información, que pues nos llega tanta información que pues muchas veces no llega claro. Yo estoy muy seguro, pero no estoy un 100% seguro, y si al caso puedes ahí hacer un poquito más de investigación, pues me encantaría que le hicieras. Mira, recuérdate que el grupo BRICS, todos, a Putin, al de China, no me acuerdo ahorita cómo se llama, a Dalula, al indio de por allá de la India, no me acuerdo cómo se llama, a todas esas gentes los está controlando el Chase Morgan. Es uno de los que son, pues, prácticamente ahí hermanos con los Rothschilds, que son los dueños de las bancas de todo el mundo. Por eso cuando se habla de que hay desdolarización y muy cierto, obviamente, sí, se está dejando mucho el dólar, pero el control que tienen esos canijos sobre ese grupo BRICS es demasiado, y es uno de ellos, es el Chase Morgan. Entonces, yo creo que el dólar va a seguir siendo fuerte. No creo que sí va a haber ahí la devaluación, pues ya sabes ahorita cómo está acá en Estados Unidos, se está agudeciendo, y creo que se va a poner peor de aquí a noviembre, eso no hay ninguna duda. Pero creo yo que el BRICS lo está controlando, pues los bancos centrales todavía. Ese es cuanto, era todo lo que quería agregar a tu comentario. No sé qué opines de lo que acabo de decir. ¿Qué onda, Fernando? No, gracias. Fíjate, Fernando, que yo no he estado siguiendo los temas. Bueno, sí lo he estado siguiendo, pero no he estado comentando los temas monetarios del dólar y la dominancia del dólar y cosas así. Porque creo, en base a lo que he estado viendo, creo que ya ha empezado ya inició la crisis del dólar. Están ahorita batallando mucho, entonces yo quiero, no tiene caso, creo que empieza a decir, no, que la banca, que el sistema financiero gringo va a caer, tiene problemas, porque creo que ya está cayendo, ya empezó el declive, y estoy esperando nada más tener confirmación con los datos económicos que empiecen a salir este año. Yo creo que este año se va a ver ya más claro. Ahorita Japón se está metido en unos problemas económicos fuertes, y los gringos siguen haciendo tienen muchos, los gringos, maneras mañosas de esconder las deudas. Haz de cuenta que son muy mañosos los gringos para manejar sus datos, manipulan sus datos mucho, y lo hacen, digamos, tienen unos reportes digamos, de los estados de cuenta del Banco Central, y hacen reportes continuamente, pero de repente, de manera así como por una crisis o algo, crean una cuenta nueva en el Banco Central. Haz de cuenta que tienen la cuenta
de bonos, la cuenta y hay una cuenta nueva, un fondo emergente de no sé qué, como fue el famoso TAR, que era el Travel Asset Relief Program, que fue un fondo que usaron para darle liquidez a los bancos que colapsaron el año pasado. ¿Cómo se llama? El banco el Silver, no sé qué, y el Union, no sé qué, que fue como 4 bancos de mediano tamaño que colapsaron. Y para eso crearon un fondo como especial, una ventanilla especial. Entonces, y ahorita están haciendo ese tipo de cosas para... Hay una ventanilla en la tesorería que se llama el programa de estabilización monetaria. Y ahí es donde están ahorita atascando mucho dinero. Entonces, los Estados Unidos tienen unas maneras de... Y como no hacen reportes tan detallados acerca del Fondo de Estabilización Monetaria, pues hace cuenta que no es muy transparente, pero ahí están escondiendo mucho dinero. Entonces, esto del dominio de la banca occidental sobre los BRICS y esto, sí sé que hay presencia, pero a final de cuentas los bancos occidentales están circunscritos a la influencia de sus sistemas financieros basados en sus monedas, porque la mayor parte de sus activos están ahí. Y esto es lo que está sacudiéndose. Si lo vamos a ver este año o el siguiente, yo creo que me estoy reservando mis pronósticos hasta que empiece a haber datos más fehacientes, pues, de qué está sucediendo. Pero creo yo que siguen dificultades y esas dificultades están empeorando, ¿no? Es cuanto. Sí, Fernando, adelante. Totalmente de acuerdo, Carlos. Sí, tienes razón. No sé si recuerdes tú haber leído por ahí una noticia antes del septiembre 11, estoy hablando del 2001. Se estaban haciendo una investigación ahí sobre un dinero extraviado que traía el Pentágono y obviamente ya después de los avionazos pues no sé, ya se dejó de hablar, pero se habla de 22 trillones de dólares ahí, nomás el puro Pentágono. La misma Reserva Federal jamás se le ha hecho una auditoría desde que se inició en 1906. Hay una enmienda ahí en el Senado que pues no se ha aprobado, pero ahí ha estado, ya tiene, creo que Ron Paul fue el que la metió ya hace 10, 15 años o más, no recuerdo, de hacerle una auditoría a la Reserva Federal. Otro de los consumidores de dinero, desde que se inició la NASA, pues estamos hablando de 55 millones de dólares diarios, Carlos. Entonces, si multiplicas si le sacas ahí la cuenta, ¿verdad? De cuándo cuándo se fundó la NASA, que en el 58, 59, sacas la suma de años ahorita y luego los multiplicas por 365 días cada año y luego eso lo multiplicas por 55 millones, te da arriba de 1.2 trillones de dólares. Entonces, pues hay mucho dinero que no pues que no tiene una originalidad, un dato de a dónde se fue, en qué se gastó, y creo yo que pronto esperemos, ya sea el 25 o el 26, y quizás no, a lo mejor no vamos a tener que esperar más, ¿verdad? Para que se haga una auditoría y que salga a flote todo, a dónde se ha ido toda esa lana. Bueno, es cuanto. Sí, fíjate, Fernando, y ahorita en las mismas líneas. También recientemente vi una presentación de la directora adjunta del FMI, una chica de la India, muy bonita, muy guapita. Estaba hablando acerca de la economía mundial y me llamó la atención esa presentación porque se llama la geopolítica, de geopolítica y geoeconomía, una cosa así. Ella estaba ilustrando que dado a los problemas geopolíticos que hay en el mundo, cómo se ha empezado a fragmentar el comercio internacional entre bloques, pues, y cómo se ha dejado de fluir mercancías, cómo se ha reducido entre Oriente y Europa y Estados Unidos y así. Y ella, en esa gráfica, publicó una imagen donde muestra la dominancia del dólar.
que el dólar sigue siendo la moneda dominante en comercio internacional. Y yo critiqué esa gráfica porque ahí, de hecho, tuve un tweet ahí que me gustó porque tuvo pues algo de tracción, mucha gente en inglés, en un foro de ahí de gente, ¿no? Y mucha gente le dio like porque el SWIFT, o sea, los datos de la gráfica de dominancia del dólar es en base a datos recopilados desde el SWIFT, el sistema de pagos controlado por Estados Unidos. Y los países afines a Rusia y China están usando otros sistemas de pago. El de Rusia se llama MIR y el de China se llama CIPS. Eso quiere decir que el Fondo Monetario Internacional no tiene datos de comercio entre naciones fehacientes, o sea, verídicas, porque mucho comercio y cada vez una mayor cantidad de comercio entre las naciones que tienen relaciones comerciales con Rusia y China se hacen fuera del SWIFT y se hace en monedas diferentes al dólar, incluso en dólares. Entonces, de esta manera, estos datos de dominación del dólar, pues se circunscriben nada más al sistema SWIFT y los países que siguen utilizándolo, que sí es cierto, son la mayor parte de ellos, la mayor parte de los países en el mundo, y estoy seguro que sigue siendo el SWIFT el sistema de pagos más usado en el mundo. Pero en un momento alguien por ahí va a sacar, pues yo creo, unas estadísticas acerca del volumen de dinero que se mueve en los diferentes sistemas de pago. Y ahora, no me sorprendería que ese reporte de comparativo entre el uso de sistemas de pago se retrase varios años, porque es también muy importante para China y los países que compiten con Estados Unidos que Occidente no sepa cuánto comercian mientras tengan esa tensión económica, porque eso significaría, porque usar un sistema de pagos que no controla Occidente le permite a las potencias rivales esconder el tamaño real de su economía y sus relaciones comerciales. Y eso es algo muy importante para una guerra económica. Adelante, Fran. Sí, sí. Nomás que hay que recordar también, Carlos, que China está hasta el tronco también. Ellos deben, pues yo creo que es un 25% comparado con la deuda de Estados Unidos, casi 8 trillones de dólares. Y esos 8 trillones de dólares se los deben a los banqueros de los que estoy hablando. El Chase Morgan es uno de ellos. Entonces, yo sé que China ha acumulado mucha deuda de Estados Unidos, ¿verdad? Pero este, uh, yo te puedo deber un chingo de dinero, pero si no tengo que pagar, si no tengo con qué pagarte, tú te quedas con esa pérdida también. Entonces, pues ellos, digo, 8 trillones no es lo mismo que 34 trillones que es lo que debe Estados Unidos, pero la entrada que ellos tienen no se compara con la de los Estados Unidos. Acuérdate que acá tenemos a Tesla, tenemos a Nvidia, solamente Nvidia vale 2.3 trillones de dólares. Entonces, sigue siendo demasiado fuerte acá Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí se está debilitando el dólar, no hay duda, pero de alguna forma u otra ese barco se va a voltear. Esa es mi opinión personal. Gracias, Carlos. Sí, el parámetro más importante para evaluar el nivel de endeudamiento de un país es la proporción de la deuda con su PIB. Y la de Estados Unidos, pues ya sabemos, anda como en el 130%. El país más endeudado del mundo es Japón, con el 220%. China me parece que anda como en el 60%, la última vez que revisé. México anda como en el 50%, entonces tienen un nivel de endeudamiento como nosotros los mexicanos. Pero también tiene algo que les funciona a favor, el crecimiento económico. Su PIB lo crecen como a 5%,
por planeación estatal, ¿eh? O sea, los chinos dicen, este año vamos a 5% y vamos a, voy exagerando, y si no crecemos, el pinche ministro de Economía le vamos a pegar un balazo, ¿no? O sea, los vatos crecen a lo que dicen que van a crecer. Entonces, su plan es de 5%. Entonces, eso les permite, pues, poder manejar su deuda de mejor manera, ¿no? Entonces, y lo han mantenido, pues, a 60%, que comparado con lo que sucede en Japón o Estados Unidos, pues, es algo pues, manejable aún, ¿no? Tan manejable como la de México, yo creo. Bueno, es cuanto, amigos. Era la lectura. Quiero dejarlo ahí para que sea más fácil para cualquiera escuchar. Ya ves que de repente ven una grabación y de tantas horas y la gente dice, no, sabes que no lo voy a escuchar. Pero si ven una de 45 minutos, capaz que dicen, ¿sabes qué? La voy a escuchar mientras conduzco o voy en el metro con mis audífonos o algo. Es cuanto, amigos. Muchas gracias por venir. Oveja, perdón. Oveja, gracias por estar aquí. Y pues eso fue la lectura, está grabada y pues espero escucharlos pronto. Gracias. Adiós. Que tengan feliz domingo, no, sabadito. Nos vemos y fin de semana en general. Bye, bye.